Muy bien, tengo este hermoso placer de poder compartir la palabra. Así que, solamente a modo de introducción, quiero recordarle que en el propósito eterno de Dios, este propósito eterno no termina en la tierra, ni siquiera cuando vengamos a reinar con Cristo. Ese propósito eterno todavía sigue vigente, aun cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Porque a veces nosotros creemos, es mucho. No, está bien que lo hagas. Con otro hombre. Oh. En ese propósito eterno que comienza en la tierra, no termina en la tierra. Ni termina con el reinado de Cristo en la tierra cuando vengamos a reinar con Él. Quiero que le quede esto grabado porque hay gente que todavía no dimensiona esto. El propósito eterno de Dios no tiene que ver con el paso nuestro por la tierra, que es muy breve. El propósito eterno de Dios tiene que ver con la eternidad que vamos a pasar con Dios. Ahora, cuando usted lo tiene que entender es hoy, porque si no lo entiende hoy no va a poder experimentarlo después. Bueno, nosotros tenemos esas ideas un poco especiales que nosotros creemos que pasamos de lo temporal a lo eterno y todo se nos abre. No, la revelación es acá. Ahora tengo que experimentar la eternidad de Dios. O sea, en los cielos nuevos y tierra nueva, eso también tiene que ver con el propósito eterno de Dios. No se termina cuando nosotros vengamos a reinar con Cristo en el milenio. No se termina porque Dios hizo cielos nuevos y tierra. No, sigue. Es el propósito eterno de Dios en un Dios eterno. Entonces, como nosotros somos tan temporales, estamos todo el tiempo pensando que solo tiene que ver con el paso por la tierra. No. Ahora, el paso por la tierra revela cómo es el propósito eterno de Dios, para que usted ya lo empiece a experimentar. O sea, para que usted entienda y yo entienda cómo es ese propósito eterno, que no es temporal. Vuelvo a repetirlo, es eterno. Es eterno y tiene que ver con la eternidad con Dios. Por eso hay gente que por ahí está pensando, ¿cómo me gustaría tener una Ferrari, un Lamborghini? Y resulta que Dios tiene un vehículo espacial para que usted recorra todo el universo. Y usted piensa en algo temporal, porque no entendió propósito eterno. Entiende cómo pasarlo bien acá. Y como los predicadores, normalmente almáticos y humanistas, predican de lo temporal, usted piensa que todo es temporal. Pero recuerde, grabe esto en su mente y su corazón. El propósito eterno de Dios no tiene que ver solo con mi paso por la tierra. No solo tiene que ver con el reinado que vamos a hacer con Cristo en el milenio. Sino más allá de todo eso que nosotros no vemos y que todavía ni siquiera, como dijo Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, ni subieron a corazón de hombre, son las que Dios quiere revelarnos a nosotros. Ahora, si usted tiene una mente temporal y está pensando cómo pasarlo bien sobre esta tierra, nunca va a entender el propósito eterno. O sea, va a entender una parte, pero no lo completo. Entonces empieza a viajar por el universo, aunque usted está acá. Porque Jesús aclaró que estamos acá, pero ¿qué pasa? No somos de acá. ¿De dónde somos? En ese propósito eterno estamos. Ahora, recuerde que allá el que más deseoso está que nos encontremos con Él es Él, no nosotros. Aunque usted diga, a mí me gustaría. Él está todavía más deseoso de ese encuentro que usted y yo. Porque nosotros todavía rajuñamos cosas temporales donde queremos aferrarnos. Y Dios está esperándonos. Diciendo, no te imaginas lo que tengo preparado. Y la verdad que no lo tenemos, no lo imaginamos. Por eso es bueno que comencemos así, entendamos el propósito eterno de Dios. No piense que Dios solo tiene algo para la tierra. El propósito es eterno porque Él es un Dios eterno. Y Él está allí en la eternidad esperándonos. Para que todo lo que Él tiene preparado nosotros lo empecemos a disfrutar ya. Ahora, para eso tengo que sacar mi mente temporal y terrenal y ver con los ojos espirituales y una mente espiritual. Ok, bueno. Gracias por el entusiasmo tremendo. Yo cada vez que pienso que Él está más ansioso que yo de tener ese encuentro, imagínese. Porque a mí me pasa que cuando, por ejemplo, ahora que viajé, me pasa que antes de viajar yo ya, en mi nivel de ansiedad, ya viajo antes. O sea, pienso en el lugar donde voy a aterrizar, cómo va a ser.
Entonces, ahora cuando me pasa con lo eterno, me pasa lo mismo. En ese nivel de ansiedad, yo ya me imagino cosas que Dios nos va a hacer que son mucho más grandes que todo lo que puedo pasar en la tierra. Por eso es tan importante que lo podamos entender. Muy bien. Venga conmigo, que le voy a dar base a la administración. Esto solo quería usarlo como introducción. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 37. Bueno, como dije la semana pasada, estén orando por Estados Unidos, una nación que está realmente cayéndose. Esa nación fue fundada sobre los fundamentos de la palabra, pero hoy todos aquellos grandes hombres y líderes espirituales, ya más una costumbre, más una religión que una vida nueva en Cristo. Y recién me acordaba, estaba pasando por Houston, una autopista muy grande, y al borde de la autopista hay una iglesia muy grande, Iglesia de la Gracia, decía así en inglés. Y el estacionamiento era tan grande como los shopping que usted conoce. Así que imagínese la cantidad de autos los que hay el domingo a la mañana. Pero toda la semana que después pasé, había 1 o 2 coches. Porque están acostumbrados a ir los domingos. Es costumbre. Pero la nación está perdiendo, hasta económicamente se está decayendo. Por eso les pido que oren, pues yo creo que así como pasa con el pueblo hispano en el asunto de que todo el trabajo sucio lo hace el hispano, creo que Dios le ha dado al pueblo hispano la oportunidad de reevangelizar esa nación. Es un desafío bien grande, pero creo que Dios nos dio una gracia especial a nosotros. ¿Ok? Y mi profesor de teología era gringo. Y él dejó su país para venir a Argentina y acá puso lo que se llama todavía Instituto Bíblico de Fe. Fue un hombre que no solo había muchos, hay miles de pastores hoy, líderes y apóstoles y maestros que salieron de ahí. Y yo tenía un problema bastante particular con él porque yo estaba muy cercano a la hermana Aide Zanetti, que era la secretaria, es una mujer espiritual. Algunas cosas conté en mi mente religiosa. Cuando ella iba a dar la clase, yo le dije que no iba a ir porque era mujer. Y la mujer en la congregación, calle, le dije yo. De hecho, en esa época las mujeres solo cantaban en el coro o eran maestras de escuela dominical. Y el gringo me dijo, bueno, haga lo que usted quiera, pero no se va a graduar nunca si no pasa esa materia. Si no pasa las materias que ella da. Y el 75% del material lo escribió ella. Así que fíjese lo que va a hacer, me decía. Y cuando fui a esa clase, todos los religiosos que pensamos igual que yo, estaban ahí. Nunca hubo tanta gente en esa clase. Y ella empezó a ministrar bajo el fuego del Espíritu y fue maravilloso. O sea, todavía me la acuerdo. Cantar de los Cantares 4.1. 1.4. Si él... me pasé por todo el suelo. Y después ella vivía, el instituto estaba, bueno, todavía está porque es el colegio World que ellos alquilaban. Y ella vivía de Ramo, eso es Ramo Norte, y ella vivía Ramo Sur, a 4 cuadras de la estación. Yo iba con todos los libros, las Biblias que ella llevaba, se las llevaba todas, hasta la cartera le llevaba. Solo para escucharla a ella hablar de todas las cosas que Dios había hecho con ella. Y tenía una particularidad que ella contó un día en la clase que fue muy bueno. Ella renunció a casarse para servir a Dios. Estaba a punto de casarse, estaba muy enamorada de él, pero se sentó junto con él y le dijo, si yo me caso voy a tener que sacarle tiempo que tengo a solas con Dios para estar contigo. Y yo no puedo hacer eso porque Dios me dio un llamado. Así que ella renunció a todo eso solo para servir a Dios. Yo digo, fue una mujer extraordinaria. Y conocía parte de mi familia porque ella era de Córdoba justamente. Así que conocía, cuando escuchó mi apellido, yo que me andaba escondiendo, me dijo, este apellido lo conozco. Y ahí, bueno, como dijo José Luis, me avergonzó hasta públicamente. Pero yo tuve una reconciliación con el director del instituto, porque yo nunca enseñé en ese instituto y siempre me gustaba. Pero yo estaba separado en ese momento
y él no comulgaba con esas cosas. Entonces, un día en España Dios me dio la bendición de sentarme con él y hablar de eso. Y nos reconciliamos espiritualmente, porque él era un hombre era muy gringo, decía las cosas muy cortantes, pero siempre fue una bendición. Y vino a comer a casa y ahí reconciliamos. Entonces me estaba acordando de eso y de esta palabra. Así que si me acompañan, miren lo que dice Juan en el capítulo 8, versículo 37. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no están en sus planes aceptar mi palabra. A ver si la podés poner en la Reina Valera, Danito, por favor. Está Danielito, ¿no? Sí, no lo veo por la columna. Escuche lo que Jesús le está diciendo a todo el equipo. No lo voy a leer todo porque el pasaje es bastante largo, la charla que tiene con ellos. Pero miren lo que Jesús le dice a ellos. Sé que sois de la simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra, ¿qué dice? ¿Por qué no cabía en ello? ¿Por qué hay tanta gente en nuestra congregación que la palabra de Dios, aunque la escuchan, no encuentra cabida? ¿Perdón? No hay, ¿por qué no hay lugar? ¿Por qué en mucha gente no hay lugar para la paz, aunque escuchan? Hay gente acá que lleva más de 15 años escuchando el mensaje del reino y todavía no halló cabida. Porque tienen religión evangélica, porque tienen conceptos evangélicos, porque cree que la iglesia evangélica los salva, porque cree que si guarda y hace esas cosas es suficiente. Hermano, hay mucha gente que no es evangélica que va a ir al cielo. Hay mucha gente apasionada por el Señor y nunca pisó una iglesia evangélica. Hay mucha gente que el Espíritu Santo se le está revelando y nunca pisó una congregación evangélica. Porque nosotros creemos que porque estamos acá y somos de la asamblea de Dios, ya no tenemos entrada. Hay mucha gente que la palabra no haya cabida en sus corazones. Porque tiene religión, tiene conceptos religiosos, sabe cosas de la Biblia, tiene información, pero nunca tuvo un encuentro con la palabra. Y el impedimento, usted lo va a ver, ya voy a mostrar algunos pasajes donde sucede esto. Es la palabra misma hecha carne que está delante de ellos. No le está hablando a cualquier persona, le está hablando a los que supuestamente tenían que saber todo el Antiguo Testamento de memoria. Ahora, ¿qué pasaba con ellos? La religión judía, los conceptos. Tenía que ser de esta manera, de esta forma, ya tenía una estructura. Hay gente tan estructurada mentalmente, con conceptos evangélicos que no tiene cabida la palabra. Porque cuando recibe una palabra que impacta en su espíritu, como no procesa a través de la mente, entonces la rechaza. Dios no está tratando con tu mente. Dios habla a tu espíritu. Dios opera en el ámbito del espíritu. No toca ni tu carne ni tu manera de pensar. Ahora, ¿por qué no haya cabida en tu espíritu o en el mío? Porque en mis conceptos, esas fortalezas mentales que tengo, evangélicas o religiosas, llámala como quiera, no le permiten esa entrada. Usted dice, ¿y cómo funciona eso? Bueno, ahora voy a explicarlo, cómo en parte me pasó a mí también. Porque yo nací en esta organización, serví en esta organización, y yo tenía muchos conceptos de esos que estoy hablando. De hecho, tengo todavía. Y muchas de ellas eran fortaleza. Porque yo ayunaba 2 veces a la semana, pero ayuno completo de 24 horas. Y lo hacía de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Como el judío cuenta el día, no de mañana a mañana. El judío cuenta el día de 6 de la tarde, o sea, de caída del sol a caída del sol. Por eso si usted va a Avellaneda, ahora no porque oscurece antes, pero si va en el verano,
Usted va a ver que los negocios a las 6 de la tarde en la caída del sol ya cerraron, porque para ellos ya empezó el sábado. Yo ayunaba 2 veces a la semana, pero ayuno completo, no tomaba, no comía nada. Y yo creía que todo eso que hacía era agradar a Dios. Pero miren, hay 3 pasajes que me llamaron la atención. Yo voy a pedir un poquito que me ayuden porque quiero explicarlo a ver si visualmente todavía es más claro, porque son pasajes bien conocidos. Pero a mí anoche se me visualicé cómo era el mensaje. Entonces, yo voy a pedir a algunos hermanos que me ayuden con esto. Pero quiero que preste atención. ¿Por qué la palabra no hallaba cabida? ¿Por qué en esta gente, que era el círculo religioso más importante, nunca Jesús afectó su vida? Porque recuerde que después que lo mataron, después lo pusieron en la cárcel a Juan y a Pedro. No es que los tipos perdieron el lugar, no, siguieron siendo el sumo sacerdote, siguieron siendo parte del Sanedrín. Y después a los mismos apóstoles los perseguían, perdón. ¿Ok? Así que le voy a pedir hasta a la esposa de Diego, no me sale el nombre, perdón. Cintia. Y a Marianita, vengan. Y a Oscar, por favor, Oscar, vení, ayúdame con esto. Y a David, ya que lo tenía al lado. Yo sé que no puede estar sin él y él no puede estar sin vos, se va claro. Sí, es verdad. No, trae tu Biblia. No sé si el teléfono, lo que tenga, porque le voy a graficar. Ponete por favor un poquito ahí y Cintia acá. Voy a graficar un poquito cómo fue. O sea, en este caso David va a ser de Jesús. ¿Qué les parece? Versión, ¿cómo podríamos decir? Versión de mejor. Bueno, no. Muy bien. Cintia va a ser de la samaritana. Porque no ha tenido 5 maridos, pero el que tiene es como si fueran 5 más. Perdón. Y más. Me gusta que ella no dice nada, se ríe como diciendo, estoy de acuerdo. Vení, David, por favor, párate acá. Muy bien. Preste atención, es la palabra hecha carne. Estamos hablando de Jesús. Y va a encontrarse con una mujer samaritana. Él provoca el encuentro, no ella. ¿Qué era el samaritano para los judíos? Lo peor que había. Lo peor, la mistura, la mezcla. Lo que se había mezclado. Cuando el reino del norte es llevado cautivo a Siria, después los traen y los mezclan con los demás pueblos. Como dijo el pastor, era una mezcla entre gentil y judío. Y ellos querían sentirse judíos. Es totalmente inferior. ¿Escucharon la definición? Una raza totalmente inferior. Ahora, ¿quién provoca el encuentro? No ella. ¿Quién se sorprende del encuentro? ¿Él o ella? Recuerde lo que dijo recién Adriana también. Era una raza inferior para el judío. ¿Para él? ¿Para Jesús era una raza inferior? A usted, la mayoría casi se acuerda de memoria. Le dio un lugar de honor. Que solo él le puede dar. Es como la mujer. Sí, porque cuando le dice lo del Espíritu fue extraordinario. Sí. Gracias. Gracias, José Luis. No, pone cara de Jesús, pero si estuviera en la cruz sufriendo. No. Entonces, vamos al capítulo 4, versículo 10. De Juan, perdón, me olvidé. Juan capítulo 4, versículo 10. Yo solo estoy mostrándole para que, como me pasó a mi mente, usted lo pueda también graficar. Es la palabra. Viva, hecha carne. Es el verbo. Habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros.
Y provoca este encuentro porque sale del camino que caminaban todos los judíos que venían de Galilea, cruzaban el río Jordán arriba, bajaban, pasaban del lado este de Samaria, lo esquivaban y volvían a cruzar el río Jordán. Lo cruzaban 2 veces para no encontrarse con esta gente. Porque si bajaban de Galilea a Jerusalén, cruzando por Samaria, no había ningún problema, era fácil. Pero él hace este camino diferente y va a la ciudad de Sicar, que ahí es donde está el pozo que había Jacob abierto. Y está la charla. ¿Ok? Lee el versículo 10, por favor. Del 4. Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Sigue. Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Él le está hablando de lo eterno y ella le habla de lo temporal. Lo eterno. ¿Acaso eres más que él? Es más que él. Ok. Fíjese la charla que están teniendo los dos, ¿está bien? Recuerde, él le está hablando de algo eterno y ella está hablando de algo natural, temporal. Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Desde dónde brota ese manantial? De adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Si usted quiere un avivamiento, el avivamiento es interno, no es externo. No ande buscando que alguien le meta la mano para que usted reciba algo. Usted ya lo tiene, se tiene que manifestar. El avivamiento es interno. Yo quiero algo de Dios, lo tenés adentro. De tu interior, perdón, ya está, bueno, la palabra correcta sería ya está. De tu interior. ¿De dónde sale? Fuerte, dígalo, ¿de dónde sale eso? De mi interior. Entonces, si yo quiero que ese avivamiento ocurra, sale de mi interior. No tiene que ver con el de afuera. Ya está, como dijo recién Adriana, pero necesito dejarlo que se manifieste eso. Ahora, si mi mente y mi espíritu, o mejor dicho, mi mente y mi alma, está compenetrado con todo lo natural, nunca va a ocurrir eso. Porque yo en qué estoy pensando, en todo lo temporal, la boleta del gas, de la luz, el teléfono, todo. En lugar de darle lugar a todo lo eterno que está en mí, que ya está, recuerda esa frase, ya está, de tu interior correrán. Cuando habla de río es inagotable. No es que va a correr una semana y a la siguiente se corta. Sigue brotando de tu interior. ¿Cuántos dicen amén a eso para que lo podamos entender? Okay. Por favor, Señor, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. ¿Qué pasó? Si él hablaba de lo eterno y de ella lo temporal, ¿qué pasó de repente? Los dos hablan de lo mismo. ¿Cómo dijeron? Exactamente. Porque la palabra empezó a hallar cabida. Ve cómo lo eterno empieza a tomar control de todo lo temporal que estaba en la mujer samaritana. Y le dice, quiero eso. Pero para el judío era de una raza inferior, pero para él, el encuentro, nunca se olvide, lo provocó él, no ella. El que estaba interesado era él, no ella. Porque ella iba al mediodía a buscar agua cuando no iba nadie. No se olvide que tenía una reputación bastante fea. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo. Todavía no llegó. Nada más. Bueno.
No quiero hacer un comentario. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Ahora, él sabía que ella tenía ese problema. No hacía falta que ella se lo dijera. ¿Eso lo hace que él la condene? ¿Él hace que él tenga una actitud diferente hacia ella? No, él ya sabía que ella estaba en ese proceso. Provoca el encuentro igual, provoca la actitud igual, porque quiere que algo suceda con ella. Ahora, ya la conectó a lo eterno. Entonces ella ya confiesa, no es mi marido. No tengo. Y le dijo, es verdad, no es tuyo. Se lo sacaste a otro. Pero eso no va a limitar la gracia. No va a limitar lo que Dios tiene que hacer con ella. Y presta atención cómo empieza a fluir todo ahora. Recuerde, la palabra está empezando a hallar cabida en el corazón de la samaritana. ¿Me escucha? Lo temporal queda abajo, atrás, para que lo eterno empiece a fluir. Señor, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Ya la conectó a lo eterno. ¿Qué está buscando ella ahora? ¿Cómo adorar? Los discípulos querían que le enseñaran a orar, pero ella quería que le enseñe a ¿qué? ¿Qué es mayor? La adoración. Y siempre me llamó la atención cómo este secreto de la adoración se lo dio a ella y no a los 12 discípulos. ¿Por qué se lo dio a ella? Porque ella lo deseaba, exactamente. Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Venga conmigo a Israel, así oramos en el muro de los lamentos, que ahí Dios no escucha. Mentira, basura. Solo manipulación humanista. ¿Qué dice Jesús? Este tiempo, exactamente, este tiempo, no importa el lugar donde estés, los verdaderos adoradores adoran al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad, o sea, con todo. Es tremendo lo que Él le está diciendo, porque le está revelando un secreto. Recuerde que no estaba ninguno de los 12 ahí. A nadie, solo se lo da a ella. Porque ella está hambrienta de eso. Cuando ella dijo, dame de esa agua, ahí le suelta la revelación. Cosas que muchos de nosotros sabemos pero no practicamos. ¿Por qué? Porque no haya cabida esa palabra. No tiene el lugar que Dios quiere. Nosotros sabemos las canciones. Nosotros sabemos el tono de cómo cantar las canciones. Sabemos la letra, pero nos cuesta adorar. Porque creemos que adorar tiene que ver con el tiempo de la canción, que es lenta o es rápida. No, y tiene que ver con mi espíritu. Yo soy un adorador. Ese es un estado continuo de adoración. No ocurre cuando ella está adorando, o Darío, o alguno de los muchachos que le toca dirigir. ¿Cuándo usted adora? ¿Cuando está bien? Claro, es como respirar, exacto. Algo que fluye solo, es de tu interior. Nadie te puede enseñar, porque la particularidad que tiene la adoración es que cada uno lo hacemos de forma diferente. Claro, era un sacrificio ahí. Él estaba dando todo lo que más amaba. La adoración, muchas veces para algunos, no tiene que ver con cántico, sino que morir a cosas personales que les cuesta.
Pero es extraordinario lo que Jesús le dice. Pero extraordinario es a quién se lo dice. No lo está contando en el seno de los discípulos, no está solo. Ahí está, no con todo el equipo de alabanza de la sinagoga, exactamente. A ella, una mujer despreciada por la sociedad samaritana, no solo por los judíos, porque la situación que ella vivía era de ese tipo, pero para él, ¿por qué la llega a valorar tanto? Porque sabía que había hambre acá adentro. Lo que a veces él no encuentra en nuestro corazón. Porque como nosotros nos portamos bien, creemos que no merecemos las cosas que recibimos. No, es gracia pura. Que yo te he parado acá es gracia pura. Es absoluta gracia. No son mis méritos, no son mi esfuerzo, no es lo que yo sé, es la gracia maravillosa de Él. No hay límite para la adoración, puedes hacerlo en cualquier lugar y en cualquier sitio. No tienes que ir a Jerusalén. No, venga con nosotros que en el mar de Galilea va a sentir algo que nunca sintió. Mentira. Nunca produce eso, algo externo, solo lo produce cuando de tu interior y de mi interior comienzan a brotar. Toca ella, ¿no? Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. ¿Ves cómo ella ya está en lo eterno? Ya está conectada con Él. La palabra ya encontró cabida acá. ¿Ves cómo yo les digo que muchas veces no tiene que ver con que sos evangélico? Hay mucha gente como ella buscando a Dios con pasión. Quizás en lugares equivocados, puede que sea así, no digo que no. Pero el corazón es correcto y lo aman. Porque hay pasión y hay amor por Dios. Nosotros muchas veces nos sentamos por religión, por costumbre en la iglesia. Y escuchamos por costumbre y decimos amén por costumbre. Pero la palabra no haya cabida. Recuerde que no es todo el tiempo que Él pueda predicar de reino. Es importante lo que usted permite que esa palabra se grabe en su espíritu. Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Exactamente. Él mismo está afirmando lo que ella estaba preguntando. Pero es verdad lo que dijo la pastora Adriana. No lo había dicho antes a nadie. ¿Por qué lo hace con ella? Porque encuentra algo en el corazón de ella que no había encontrado ni en sus propios discípulos. La palabra tiene que hallar cabida en nuestros corazones, porque si no, lo que tú no recibes, lo va a recibir otro. Y quiero decir algo a los que están mirando por ahí. Cuando tenés la oportunidad de venir a la iglesia y no venís, lo que Dios va a ministrarte se pierde, no lo recibís más. Ahora, si es un asunto de enfermedad, Dios va a ocasionar otra cosa para que lo recibas. Porque muchas veces en la comodidad de nuestro hogar nos quedamos en la casa en lugar de venir a la iglesia. Y lo que Dios provoca en nuestro espíritu estando acá no es lo mismo. Ahora, claro, si hay un problema de salud, un problema de enfermedad, cosas, se entiende, Dios también lo entiende. Pero cuando preferís eso, es lo que la otra vez hablaba Marina cuando dijo, no soy más espiritual. En lugar de Nefri, elijo estar a solas con él. Muchachos, como dije el otro domingo, hay gente que estaba a 10 minutos de la iglesia, en coche con aire acondicionado. Yo hice 17 horas de vuelo. Si no viene, es porque la palabra no haya cabida. Después todas las cosas que me pueda decir, algunas tendrán razón y otras no tienen que ver conmigo. Pero hay cosas que nosotros perdemos en Dios que no volvemos a recuperar. ¿Escuchó? Ella ya recibió lo que quería, porque el Mesías le dice, soy yo. Ese que estás diciendo, soy yo. Y ese yo soy, o yo soy, es la manifestación del gran Dios. Ahora, la segunda situación es la mujer sirofenicia, que Jesús viaja hasta Tiro y Sidón, a la orilla del mar Mediterráneo, que era la región de los filisteos. Nada más que en esa época se llamaba Sirofenicia porque es así y todavía hoy es
parte del pueblo de Tiro y de Sidón pertenece a Siria. Ahora, toda esa zona era zona de gentiles. Había judíos, pero había muchos gentiles en esa zona porque es la parte norte de lo que hoy es Israel. Noroeste, a orillas del Mediterráneo. Bien pagano, exacto. Entonces, ahí el pasaje que quiero que venga es Marcos 7, 24 en adelante. Porque pasa una cosa muy particular. Él va a predicar el Evangelio del Reino a todos los judíos, porque Él es enviado a las ovejas perdidas de Israel. Pero pasa una situación muy particular ahí. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro, entró en una casa y no quería que nadie supiera, pero no pudo pasar inadvertido. 25. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hijo un demonio. Léete el versículo 26, Mariana. Sí, de vuelta. No, el 26 de vuelta. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogara que expulsara el demonio que tenía su hija. Ok, de vuelta. Ella, mujer extranjera, era considerada, recuerdo para los judíos, los paganos, hoy nos dicen goy, o sea que significa como perro, como de segunda. O sea, el judío cree que es la nación escogida. Y a todos aquellos, hoy usted y yo, quiero grabárselo, el pueblo escogido de la iglesia, no Israel, para que no se olvide. Entonces Jesús le va a contestar, de vuelta, la palabra viva, real, está delante de ella. Ella es una pagana, sabe que no pertenece a Israel como nación y como pueblo, pero le hace una petición. Mire la respuesta del maestro, o escuche. Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. ¿La desanimó? ¿Usted cree que con esa palabra la desanimó? Venga, hermano, que si Dios cerró una puerta te va a abrir un portón. Es el mensaje almático todo el tiempo. Fíjese lo que él le dice. Si usted lo lee, naturalmente usted dice, la desanimó. Olvídate, dijo, esta junta las cosas y se va. Le dijo, mira que yo vine al pueblo escogido, ustedes son de segunda, no tienen acceso. Eso si usted lo analiza humanamente. Pero ¿qué estaba haciendo él? Provocando en el interior de ella que ese hambre que ella tenía se manifieste. Porque cuando vos tenés sed de Dios, tomás 10 colectivos, 14 colectivos, lluvia, frío, no importa. No hay nada que te pare. Ahora, podés vivir enfrente de la iglesia, tener un día de 28 grados de temperatura y quedarte allá y decir, no, lo miro por tele que estoy más cómodo. No la está desanimando, está, aunque a usted le parezca extraño, activando lo que está en ella. Y fíjese cómo reacciona. Por eso me acordé de Mariana. Es Mariana. Es Mariana cuando lo reta Dani. ¿Vos no vas a hablar? Le dice. Bueno, me voy a dirigir a Jesús. Sí. Ahí está. Le dice, pero Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas de los hijos, hasta los perros. Tenés que contestar. Fíjate cómo todo lo que parecía negativo, ¿qué pasó en ella? No me importa que ello era. Los perros igual comemos de lo que cae. Quiero lo que cae, quiero las migajas. Sí, no le importa, pero quiero las migajas. Es suficiente con las migajas. La gente que ama a Dios con las migajas se conforma. Porque ama a Dios, porque tiene sed de Dios, tiene hambre de Dios. No tiene una religión, tiene un estilo de vida
que no hay nada que lo frene. Las migajas son suficientes hoy. Mañana me sentaré a la mesa. Es la gracia maravillosa cuando tú tienes hambre de Dios. La reacción de él. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Es extraordinario lo que sucedió. ¿Quién provocó todo eso? Ella tenía el hambre, pero la provocación estaba en él. Él es quien nos provoca cada día. Cuando viene una circunstancia a tu vida y vos en lugar de enfrentarla, te acomodás a la circunstancia. No, las situaciones que están es para provocar y sacar lo mejor de Dios que está en ti, que es la nueva naturaleza que Dios te dio. No te conformes con lo que viviste ayer. Hoy tiene Dios cosas maravillosas para nosotros. Pero fíjese en las dos situaciones y trate de componer cómo fue ese momento y cómo desata en ella lo que él tenía preparado, porque no se olvide que Dios ya había estado ahí. Quiere decir que todo lo que pasó ya estaba. Cuando le dijo Jesús a la samaritana, el tiempo, está hablando del kairos de Dios. El tiempo de Dios, cuando Dios desata todo lo que tiene en el tiempo justo de él. Se mete en nuestro crono y manifiesta su kairos. ¿Vio que Jesús llora por Jerusalén porque no entendió el tiempo de la visitación? Dios muchas veces llora porque nosotros no entendemos el tiempo de nuestra visitación. El tiempo de nuestra visitación no tiene que ver con el tiempo nuestro, sino con el kairos de él. Donde Dios desata todo lo que tiene en el momento justo, en el tiempo justo de él. Ahora, el otro pasaje, por eso le pedí a Oscar, tiene que ver con Lucas capítulo 7, versículo 1. Acércate, por favor, David. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Versículo 2. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. 3. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús le rogaron con insistencia: este hombre merece que le conceda lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no tenés tanta molestia, pues no merezco que entre algo, perdón, que veo muy poquito, que entre bajo mi lecho. Está la letra muy chiquita. Ah, si no, léelo de ahí. Sí, mejor. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. El 8, Dani, por favor. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Les digo a uno, ve, y al oír esto, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, contestó. Que le doy el que conteste. Recuerde, no estaba cerca de la casa, pero no estaba dentro de la casa. Era un centurión romano, un soldado. Un hombre muy reconocido por el pueblo. Se estaba muriendo el esclavo que tenía en la casa, uno de los esclavos. Y él les dice: no necesito que vengas, necesito que des la orden. La autoridad máxima que existe es Dios. Todos los demás estamos bajo esa autoridad. José Luis tiene una autoridad delegada por Dios. Cuando él me dice lo del púlpito o alguno de los líderes que tienen que... Él está delegando la autoridad que Dios le dio y la pasa sobre nosotros. Entonces yo puedo ministrar porque estoy bajo autoridad y él está bajo autoridad y delega la autoridad que recibió de Dios
para que yo o cualquiera de lo que nos toque ministrar podamos ministrar bajo autoridad. Los principios de autoridad, Dios los establece y es el primero que los respeta. Por eso manda a Juan el Bautista que bautiza a Jesús y Jesús le dice, tienes que cumplir todo lo que ha sido establecido, porque la autoridad en ese momento era Juan el Bautista, hasta que Jesús ocupa ese lugar. Las cosas están en el reino, se hacen por delegación de autoridad. A la autoridad máxima es Dios. Y Él es el que pone la autoridad. Por eso Jesús le dijo a Pilato, la autoridad que tienes te ha sido dada de mi Padre, flaco. Entonces, el centurión entendía ese principio, porque le dice, yo estoy bajo autoridad y ejerzo autoridad, y le digo a un soldado que va, y va. Si tú dices la palabra, va a funcionar, porque tú eres la autoridad máxima. Fíjese, una samaritana, una sirofenicia, un romano. Nunca un judío, nunca uno de la ley. Presta atención a eso. Mire lo que le contesta, por favor. Les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. No la vio él. Y lo gracioso es que no lo iba a ver. Una más. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. ¿Por qué estaba sano? ¿En qué momento fue sano? En el momento que le dijo, di la palabra y eso va a ocurrir. Porque creía, la palabra ya había sido activada en el corazón del centurión. Tenía cabida. Lo que quiero explicar es cómo haya cabida y por qué en ellos no. Ese es el asunto que nosotros tenemos. La indiferencia dentro de la iglesia es lo que está matando la vida espiritual de la iglesia. Que a nosotros nos sea indiferente leer la Biblia, leer leer la Biblia que mirar un noticiero. No es lo mismo. Yo he contado el relato de Adriana cuando cuenta las cartas en una iglesia y la gente lloraba cuando yo le decía a ella, ella le lee las cartas de cuando eran novios, a los hijos y después a los nietos. Y nosotros que Él dejó escrito este sagrado libro no somos capaces de ir a verlo. Aparte lo tenemos en aplicaciones. No sé qué nos impide. Es que nosotros no haya cabida. ¿Decir algo? Perdón, esta es la prédica de José, pero no lo puedo evitar decir. El amor del centurión por ese amigo que tenía muy enfermo, por ese siervo. Era un siervo y a veces no era egoísta, no iba por él, iba por otro. Iba por ese siervo que estaba bajo su autoridad y que necesitaba ser sanado. Y la fe de él, ¿no? Operó, porque creyó en la palabra viva. Recuerde esto. Gracias a las dos, gracias Oscar. Ahora nos quedamos con Jesús acá. Venga conmigo a Mateo, por favor. De todas maneras, le podía poner un poquito más de onda al Jesús nuestro, ¿no? Digo. Porque yo cuando lo escuchaba que le hablaba a Cintia, que hacía la samaritana, parece que la estaba retando. O sea, de crear una atmósfera así como... Voy a intentarlo, dice. Mire lo que dice Mateo 26. Mateo 26, versículo 59. Preste atención porque si en algún momento usted siente que hay algo que está pasando, que lo está confrontando, no es que Dios lo está condenando ni yo estoy señalando. Es para que nosotros entendamos que no vamos a poder vivir el tiempo que viene si no estamos en comunión y en relación con la palabra. Recuerde que el engaño hoy está en los púlpitos evangélicos. Cuando yo me convertí, vos predicabas la verdad contra la mentira del diablo, pero ahora predicás la verdad contra la media mentira o la media verdad del diablo. Y eso todavía es más complicado, porque hay mucha gente que tiene millones de seguidores y no predica de la Biblia, predica de estados de ánimo, predica lo bien que te podés sentir en la iglesia de él. Y lo hace desde un púlpito cristiano.
Pero es humanismo y es eso, tiene que ver, es un mensaje centrado en el hombre, no en Cristo. La diferencia cuando usted escucha que ese mensajero, porque recuerde que todo esto tiene que ver con la preparación del anticristo. El anticristo, la palabra, no solo tiene que tener cuidado porque significa en lugar de. Él no va a venir de rojo con un tridente y cuernito. Va a ser tan carismático en su manera de exponer que usted dice que si no somos cuidadosos, vamos a ser engañados hasta nosotros mismos. ¿Por qué podemos ser engañados? Porque nosotros no podemos discernir qué viene del espíritu y qué viene del alma. Y hay mucha gente que está predicando en el alma, en sus emociones, es almático y es humanista porque va a hacer mensaje en él. Y hay mucha gente aplaudiendo evangélica y tiene muchos de esos seguidores. Pero yo cuando era chico, mi papá para llamarme me silbaba. Yo estaba jugando porque, ustedes saben, en esa zona donde nosotros vivíamos, había por todos lados, teníamos para jugar. Él me dijo, no importa dónde estás, cuando escuchás el silbido te quiero acá enseguida. Yo podía estar jugando, gritando con los chicos, todo, pero escuchaba que él silbaba y salía corriendo a mi casa. Y los chicos dicen, ¿qué te pasa? ¿Que te vas y todavía no terminamos el partido? No, mi viejo me llama. Me dice, pero si no está tu viejo, no lo vemos. Yo escuché. Necesitamos tener el oído bien sensible a la voz del Espíritu porque va a haber otros hablando diferente. Recuerde lo que él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Pero hay gente hoy que no sabe si es Dios, el diablo, sus emociones, no discierne. Porque no tiene el oído afinado, necesitamos afinar nuestro oído. Porque dentro de muy poco tiempo todo se está preparando justamente para eso, para la manifestación. Lo único que impide esa manifestación es un pueblo que vive en comunión y intimidad con el Espíritu de Dios. Porque todos los demás ya están. Nosotros necesitamos tener nuestros oídos espirituales bien afinados para oír la voz de Dios. Porque recuerde que anti significa en lugar de. Él va a tratar de hacer todo lo parecido a él. Para engañar, no los de afuera que ya están engañados, los nosotros que estamos sentados acá. Y los que llevamos muchos años en el Evangelio. Por eso es más fácil llevarte a Jerusalén en un contingente y que sienta en el lago Galilea, va a morar en el muro. Yo vi a tipos grabándose así en el muro, dice acá estamos orando para que Dios conteste la oración. Es un pedazo de piedra, flaco. No lee la Biblia. O traen agua del Jordán. Nosotros teníamos uno en la iglesia que se fue miembro raso y volvió pastor. Sí. Y se bautizó en el río Jordán porque Jesús alguna vez dijo que el bautismo tiene que ser en el Jordán. O dijo bautícese en el nombre del Padre, del Hijo. O sea, no podemos decir tanta tontería juntos y gente yendo atrás. Ahora, ¿por qué está yendo atrás? Solo le estoy mostrando algo. Porque lo almático es lo que controla. Lo emocional. Acá vas a sentir algo. Y resulta que ese líder que está llevando, se está llevando toda su familia gratis, porque el que pagás vos, pero ellos van todos gratis. Viaje en avión, estadía y comida. Ahora, este engaño va a ser cada vez mayor. Si nosotros no tenemos los oídos realmente preparados, y como dijo Jesús, mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué no haya cabida? Porque hay otras cosas. Está lo almático, está todo lo pasajero, todo lo temporal. Todo lo que nos rodea perece, todo. Hasta la plata que usted tiene en la cartera o en el banco, perece todo eso. Lo único que permanece es lo que está dentro nuestro. Como expliqué la otra vez, el lápiz. Vos al lápiz le podés poner cualquier madera, pero lo importante que es del lápiz, lo que tiene adentro. Lo importante es lo que usted y yo portamos. Y eso es lo que nosotros necesitamos cuidar. Él va a seguir siendo Jesús, pero yo voy a ocupar otro lugar. Los jefes de los sacerdotes y el consejo pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Esto era la élite. Recuerde que lo intentaron con Nicodemo en el capítulo 3, tratando de darle un puesto. Fue de noche porque él le dijo, todos sabemos, o sea, él y todos los que componían el Sanedrín. Entonces, tenemos un puesto para vos, le dijeron. Y Jesús le dijo, si no nace de nuevo, no entra en el reino, no me importa cómo te llamé, a qué partido religioso.
Pero acá de vuelta, ¿qué están intentando ahora? Gente que pueda testificar en contra para matarlo. El 60. ¿El que sigue, Danielito? Ponete de frente, David. Pero no lo encontraron, a pesar de que presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron 2. 61. Buscaban un montón, le daban plata para que testifiquen en contra de él porque lo querían matar. ¿Por qué lo querían matar? Si era la palabra. ¿No era eso de quién ellos predicaban? Ellos predicaban del Mesías. Ellos hablaban de que él iba a venir. Ellos hablaban de que el reino iba a manifestarse. ¿Por qué lo querían matar? Porque, claro, no estaba dentro de lo que el aparato religioso judío tenía. ¿Qué declararon? Este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Y ellos dijeron, ya está, con eso es suficiente. Ni siquiera revelación. ¿De qué templo se estaba refiriendo Jesús? ¿Al de Jerusalén? Es tan difícil para discernirlo. Estaba hablando de su propio cuerpo. Nunca le interesó el templo de Jerusalén. El 62, Dani. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en contra tuya? El sumo sacerdote, ahora estoy yo ahí. ¿No vas a responder lo que te están diciendo? ¿No vas a hablar? Recuerde que la actitud de él era arrogante. Él creía que era superior, que era el sumo sacerdote. Este es el aparato religioso judío operando en plenitud con la palabra viva delante. Antes ustedes vieron las 3 cosas que sucedieron con la samaritana, con la sirofenicia y con el centurión romano. La palabra que producían ellos, una transformación, un cambio, algo. ¿Por qué en ellos no pasaba lo mismo? Porque estaban llenos de religión, llenos de religión, el velo. ¿Por qué hay gente que no tiene nuevas experiencias con el Espíritu Santo? Aunque hubo veces, hace bastante tiempo atrás, que tuvieron experiencia. Porque hay velo, porque hay religión. Yo que le estoy hablando es porque yo lo viví, por eso me paré como religioso. La religión la puedo manejar yo. Y eso fue, por eso empecé diciendo que yo ayunaba 2 veces a la semana, que daba el diezmo, todo lo que decía. Pero siendo pastor, nadie sabe esto que voy a decir. Yo la golpeé a ella, siendo pastor. Y mi decadencia espiritual es porque yo defendía una religión evangélica. Y yo sentí que caía en un pozo profundo y no sabía qué me pasaba. Hasta que un día le levanté la mano. Y era pastor. Y tenía muchos años religiosos. Así. No, parecía que no tenía fin. La tenía enfrente la palabra porque la leía, pero no hallaba cabida acá. No sabía qué me pasaba. El Adán caído que yo había tratado de restaurar, animar, un día, porque todo el esfuerzo humano que vos podés hacer con el Adán caído te puede servir 1 año, 2, 3, como a mí, muchos años, pero de repente ese Adán caído fracasó y yo no sabía cómo recomponer eso. Cuando empecé a entender que había una nueva vida en mí, empezaron a pasarme cosas, pero yo leía la Biblia, pero no tenía revelación. Sabía lo que estaba escrito. Podía memorizar los diferentes libros de la Biblia,
conocía contexto histórico. Exactamente, muy bien, por la ayuda. Ellos, cuando yo leo de ellos, yo me pongo en el lugar, porque me di cuenta que me pasaba eso. Cuando yo le estoy hablando de la religión evangélica es porque yo la defendí, yo la prediqué, yo le enseñé la religión evangélica. Y si usted sigue todo eso, usted va a ir al cielo. Mentira. Si no nace de nuevo, si no nacemos nuevo, no iremos. Dice, pero Jesús se quedó callado. ¿Por qué el silencio de él? Yo pensé, ¿por qué él se quedó en silencio cuando yo estaba cayendo en picada libre hacia abajo? Porque necesitaba morir completamente a ese Adán caído que yo estaba tratando de mantener, para que la gente viera. Hasta que usted y yo no podamos morir a toda esa nuestra naturaleza caída, Dios no va a estar callado. Porque todo lo que usted está haciendo son esfuerzos humanos. Está mal. No, todo lo que usted haga no le permite obrar a Dios, se lo quiero aclarar. Esto no es 80-20. Porque hay un montón repitiendo. Cuando terminan tu fuerza empiezan la de Dios. Mentira, mentira, mentira. No hay nada que usted y yo podamos hacer. En la vida del Espíritu es 100% Dios y 0 nosotros. No es 80-20. No es que es un poco de lo tuyo y todo lo demás te lo... No, sino la única manera que opere Dios es cuando hay 100% de Él. Y en esta vida del Espíritu de la cual le estoy hablando, es una vida a ciegas. Porque la vida del alma, lo almático, lo natural lo sabemos vivir, pero la vida del Espíritu, usted y yo no la sabemos vivir. Necesitamos andar a ciegas. ¿Por qué a ciegas? Porque solo Él nos puede guiar. Es lo que le dijo Dios a Josué: te voy a llevar por caminos donde nunca anduviste antes. Estos caminos del Espíritu, usted y yo nunca los supimos, ni lo sabemos. Pero Jesús callado, así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo tiene adelante. Hablaba de Él, predicaba de Él, enseñaba de Él y no sabía que era Él. Eso es religión. Está lleno de conocimiento intelectual, lleno de información, pero cero revelación. Cero vida del Espíritu. Exacto, como dijo el pastor, es como la nada, como no tener a nada. Me dice, no, pero yo leo la Biblia. Sí, pero sin la vida del Espíritu, sin la revelación. Recuerde lo que pasó en los otros 3 que yo paré acá adelante. Lo de él impactó la vida de ellos 3 y produjo transformación. ¿Por qué no pasaba con él? Perdón, conmigo, el religioso. Porque la religión mata todo. Toda revelación que pueda producir el Espíritu lo mata la religión evangélica. Porque ahora el problema mayor que tenemos es que la religión evangélica es peor. Porque ellos no tenían el Espíritu Santo, pero nosotros también. Pero vos podés acallar la voz del Espíritu Santo con tu carnalidad, con tu ser almático, con tus emociones. Hay un montón de gente que sabe qué hacer. Hace cosas buenas, pero no hace la voluntad de Dios. Claro, porque él estaba tratando de que ellos... Claro, él estaba, claro, exacto, estaba tratando de conectarlo con lo eterno. La pastora dijo, no se comunica con tu alma. Cuando tu alma y la mía está activa, no opera el Espíritu Santo. Dice, pero yo lo tengo adentro, sí, pero está ahí escondido en un rincón. ¿Y por qué no obra? Porque vos le tenés que dar el control. Él es un Señor, hasta que vos no digas, yo quiero hacer tu voluntad. Digo esto de hacer cosas buenas porque hay mucha gente en nuestras iglesias que hace cosas buenas. Ahora, yo conozco gente fuera de la iglesia que hace mejores cosas buenas que nosotros.
Pero hacer la voluntad de Dios no es lo mismo que hacer cosas buenas. Porque como repite José Luis en Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena de acuerdo a lo que Él dice, no lo que yo pienso. Porque Él conoce mi mañana y yo no. Entonces, buena, agradable y perfecta, de acuerdo a lo que Él tiene como diseño y propósito eterno. Yo tengo un caso de una persona que está pasando un momento y enseguida oramos para que Dios haga lo que yo quiero. No, nosotros tenemos que orar para hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Para eso la tengo que conocer primero. Para eso tiene que bajar la revelación. Pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64. Habla Jesús. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y bajando en las nubes del cielo. Lo tiene adelante y no siente nada. Le está hablando y no le hace nada. Piense, ¿cuántas veces usted vino al culto y se fue igual que como llegó? Piense, ¿cuántas veces usted vino acá y se fue peor que como vino? Porque cuando está ministrando la palabra o la adoración o en la administración, usted está pensando, o exacto lo que dice Graciela, o está esperando que él haga lo que usted está queriendo hacer. Pero recuerde, usted y yo tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, de acuerdo al diseño divino, no al pensamiento temporal nuestro. Ese es el secreto. Ahora, ¿cuántas veces le pasó eso? Dice, fui al culto, pero no estuvo tan bueno. ¿De quién depende? ¿De mí? ¿De ellos que predican? ¿Depende de los músicos? Porque la misma palabra que era carne y caminaba, produjo en esas tres personas que no pertenecían al pueblo de Israel lo que nunca produjo en la vida de él, del sumo sacerdote. ¿Ves cómo es importante que él haya cabida, la palabra haya cabida en nuestro corazón? Eso es completamente una decisión tuya y mía. Porque nosotros sabemos que la constitución del reino es capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Pero nosotros, ¿qué hacemos con la constitución? Nos quedamos solo con Mateo 7, 7. Pedir, que pide recibe, el que busca halla y golpea se le abrirá. Todo eso sucede si usted entiende 5, 6 y 7. No lo saque fuera del contexto del versículo. Mírenlo en lo general, porque el mensaje es completo. Son 5 horas que le está hablando. ¿Ve cómo nosotros nos operamos siempre en el tema del alma? No, porque Jesús dijo esto. Mira, acá Jesús dice eso, que usted pide, recibe y busca. Recibís y buscás. Todo de acuerdo al propósito eterno de Dios, no a lo temporal. Yo necesito un helicóptero porque pido cosas sin sentido. Termino. Uy, me cortaron el... Fíjese el versículo 64. Sí. Él está hablando y está bien que pongas el 64 porque me olvide, Dani. Tú lo has dicho, en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios, viniendo en las nubes. Para que ellos vieran eso, tenían que entrar en la esfera del Espíritu. Jesús le dijo, ustedes van a ver al Hijo de Dios sentado ahí y descender. Y ellos se escandalizaron. Le estaban hablando en mandarín. No sabía el sumo sacerdote de qué hablaba Jesús. No entendía. Parecía que estaba hablando
Versículo 65, ahora sí. Ha blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose la ropa. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos y han oído la blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia? ¿Por qué era la blasfemia? Porque ellos operaban en el alma, en su razonamiento, como decía Graciela. Quería que Jesús se manifestara como ellos querían, no de acuerdo al diseño, de acuerdo a la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No, de acuerdo, ellos tenían su propio diseño. ¿Ves cuando venís te sentás acá en la iglesia porque tenés tu propio pensamiento? Y aunque la palabra esté impartida, vos seguís pensando en lo que tenés, en lo que vos crees. El 66, ya termino. ¿Qué piensan de esto? Merecen la muerte. Le contestaron. Gracias, David. En 3 de ellos, en los 3 ejemplos que le di, produjo vida y vida abundante. En ellos produjo muerte. Ahora, produjo muerte porque había muerte en ellos y no había vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 en adelante. Mire lo que dice Jesús. Lo voy a leer en la NTV. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Dios conoce el estado espiritual nuestro. Yo puedo, como dije antes, mostrarme como un pastor. La gente me decía pastor, todo, pero yo golpeé a Graciela. Entonces yo puedo vender una imagen que la gente ni sabe qué es. Pero lo que estoy contando es cierto. Me duele, me avergüenzo, pero es la verdad. Dios conoce el estado de nuestra vida. Y cuando nos habla es porque quiere que nosotros cambiemos. No está condenándonos, no nos está señalando, no está diciendo, tengo una nueva vida para ti. Pero ya que eres tibio y no frío ni caliente, esta versión dice, te escupiré de mi boca. Una expresión demasiado fuerte. Pero eso es lo que produce en Dios alguien tibio, que no sirve ni para el mundo ni para la iglesia. No sirve ni para afuera ni para acá adentro. Versículo 17. Pero tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Eso es lo que tú dices. Ahora escuchen lo que él dice. Esto es lo que usted dice, lo que yo digo, pero escuchen lo que él dice. Recuerde que el mensaje es para el pastor de la iglesia y está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito de nada, ni de Dios. Nosotros tenemos iglesia llena de gente que Dios no está ahí, aunque tienen el cartel de evangélico, aunque tienen cartel de que están vivos, están muertos. Y dicen, yo soy rico, hermano, porque tenemos para las misiones, hermano, porque tenemos para el canal de televisión. Eso es lo que tú dices, pero escucha lo que él dice. Y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Una cosa es lo que tú dices, lo que nosotros podemos decir, y otra cosa es lo que él dice de nosotros. ¿Cuál es la condición de la iglesia hoy? Una iglesia tibia, indiferente. Una iglesia que no entiende que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de mucha definición, donde necesitamos tener un encuentro con el Espíritu Santo cada momento para poder resistir todo lo que el enemigo está levantando alrededor nuestro, para poder vivir esa vida del Espíritu y permanecer en esa vida del Espíritu. Sigue.
Así que te aconsejo que de mí compres oro puro, purificado por fuego. Bueno, yo sé que Marina estuvo predicando de esto y fue muy bueno el mensaje. Solo quiero remarcarle eso. Cuidado con lo que nosotros decimos, con lo que Él dice de nosotros. Porque si la palabra no haya cabida en nuestros corazones, es porque hay otras cosas que nosotros tenemos ahí. La única manera de que la palabra haya cabida es que nos vaciemos de todo eso que tenemos nuestro, carnal, almático, del Adán caído, para que la nueva vida de Él se manifieste. Y para que aprendamos a vivir en el Espíritu. Recuerdes, una vida a ciegas. Solo Él te puede guiar, la religión no. Por eso en esta mañana quería compartir esta palabra. La misma palabra viviente produjo en una samaritana, una sirio-fenicia y en un romano una tremenda transformación. Pero en el judío religioso, legalista, no halló cabida. Lo único que querían era matarlo. Porque cuando la palabra no haya vida en ti, la vas a matar. Porque todo lo que no te da vida lo terminas matando. Cuando leo esa expresión, no necesito de nada. La mayoría de los líderes cristianos lo que buscan es hacer el edificio. Pues miren el edificio que tenemos. Pero no edificar gente. Porque ¿cómo mostrás vos que estás edificando vidas espirituales? No se ve eso, es del Espíritu. El edificio se ve. Todo el edificio ha dado gloria al hombre. Pero Jesús dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esto va a quedar para el diablo. Y la silla que usted ve vacía hoy, en esa época se van a llenar. Pero va a ser tarde. Pero a todos los que llamaste por teléfono para que vengan y te pusieron miles de excusas, ahí van a venir corriendo. Pero es tarde. No estoy asustándolo, solo estoy diciendo, cuando usted y yo estamos en el Cairo de Dios, todo sucede de una manera hermosamente perfecta, porque es el tiempo de Dios. Y este es el tiempo de Dios para estar en comunión, en relación, no estar tan compenetrado con las cosas del sistema. Yo le decía a un pastor allá, nuestra gente muchas veces sabe más cuánto está el valor del dólar que palabras de la Biblia. Nosotros sabemos más la tasación del dólar diario que los versículos de la Biblia. Porque nos controla más eso. Porque nosotros, como muchos, dependemos o dependen del verde. Él muchas veces dijo, nosotros estamos gobernados por Dios, no por el presidente de turno o la presidenta de turno. Nuestro sistema económico no depende del ministro de Economía, depende siempre de Dios, nunca se olvide. Nosotros dependemos de Dios, todo el tiempo, en cada lugar. Ahora, yo digo esto el domingo y ya después el martes hay gente haciendo fila en la CES para cobrar la ayuda. Cuando algunos sé que están trabajando, pero dependen del sistema. El domingo dicen amén y el martes están cobrando la ayuda. Yo entiendo que eso puede ser por un tiempo porque se quedó sin trabajo. Lo que pasa es que después te condiciona, porque ahora como vienen las votaciones, después votamos por conveniencia y no por convicción. Usted no depende del gobierno de turno. Usted y yo dependemos de Dios. ¿Está escuchando? No, pero yo tengo derecho a cobrarlo. La voy a parar, Cintia, acá para que usted vea a la gente que la está pasando mal de verdad. Porque hay gente acá que se han comprado coche último modelo y
cobran la ayuda del gobierno. Vuelvo a repetir, hay gente que lo necesita realmente, pero hay otros que lo hacen porque se sienten más seguros. ¿Sabes? La única forma de estar seguro es que tu vida y la mía está escondida con Cristo en Dios y el diablo no nos puede tocar. Porque el sistema se va a caer. El sistema se va a caer. Ya lo escucharon a José Luis. El otro día Adriana lo volvió a repetir. Se está cayendo. Y hasta en América se está cayendo. El país de las oportunidades. Allí donde está, cierre sus ojos. No se le está terminando las pilas al micrófono. Mi voz nada más se está apagando. Ahí donde está, cierre los ojos un momentito. Un momentito oremos al Señor donde está. Adórelo, recuerde que es de adentro hacia afuera. Recuerde que si usted quiere un avivamiento, es continuo, está dentro suyo ese avivamiento, por la persona maravillosa del Espíritu. Adórelo desde adentro hacia afuera. No espere que alguien lo toque, no espere que alguien haga algo por usted. Es que lo tiene adentro, Él vive dentro suyo, Él vive dentro mío. Adórelo un momento ahí y dígale: Señor, si tu palabra no haya cabida en mí, porque hay cosas todavía en mí de la religión, de costumbres, de formalismo, todavía hay cosas del Adán caído en mí, Señor, en esta hermosa mañana quiero morir a todo eso para que ahora tu palabra haya cabida en mi espíritu. Quiero que el nuevo hombre, Señor, ese nuevo hombre, ese hombre interior sea entrenado en las cosas eternas, Señor. Quizás tengo muchas cosas materiales que me rodean, cosas buenas que puedo disfrutar en mi casa, pero hace tiempo que no he tenido un encuentro, una experiencia espiritual contigo. Hace tiempo que no siento eso. Ahí en su espíritu, es de adentro hacia afuera. Jesús dijo: de su interior correrán los ríos de agua viva. Desde el interior, empieza a sentir cómo fluye desde el interior. Ahí está. Algo va a empezar a pasar en su interior. Algo va a empezar a provocar una vida interior ahí. Y va a ver que todo lo que lo rodea es pasajero, es temporal. Esta parte. Usted va a ver al Hijo del Hombre sentado, como dijo Jesús, a la diestra del Padre, y que Él y los ángeles suben y bajan. Usted va a ver el propósito eterno de Dios, que no es solo por el paso de la tierra, sino todo lo que Él tiene preparado más allá, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, en constelaciones que todavía ni siquiera se formaron, pero se van a formar para que nosotros podamos pasear por todo el universo creado. Porque en ese propósito eterno vamos a disfrutar las cosas eternas de Dios. Llamándolo vosotros mandarabajanda. Deje que la vida de Él en usted se manifieste. Deje que la nueva naturaleza haga que Cristo se manifieste, sea real cada día. En el nombre de Jesús. Si por alguna razón, si por alguna forma usted ha notado que a pesar de que tiene muchas cosas materiales, le falta esa comunión con el Espíritu, este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. En este día del Padre, que nuestro Padre sea el centro real de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Así como pasó con la samaritana, con la sirofenicia y con el centurión, que pase también en usted, que la palabra halle cabida en su corazón y que esa palabra comience a producir en la nueva naturaleza la vida de Cristo y se manifieste y entrenemos juntos ese hombre y esa mujer interior en la vida del Espíritu, en el nombre de Jesús. Adórelo un minutito, adórelo un minutito.
es de adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera. Es de mi interior, desde mi interior, desde mi interior. Te adoramos, Padre.